Bendiciones, Dios me las bendiga. Bueno, pues aquí vamos a compartir con ustedes un sermón. El tipo de sermón que vamos a estar compartiendo con ustedes es un sermón temático. Mi nombre es Ricardo Ramírez para servirles y quiero mandar un saludo al profesor José Juan Sosa Morales y también un agradecimiento a la Universidad Cristiana Logos por esta oportunidad que nos da de poder capacitarnos y desarrollarnos en esta gran labor que es la predicación, etcétera. Todo lo que estamos aprendiendo es de bendición. Y bueno, había dicho que mi sermón es un sermón temático. El tema es una fe que asombra. Vuelvo a repetir, la fe, una fe que asombra. Y mi tema va a estar basado en Lucas capítulo 7 del 1 al 10. Y para tener un poquito de contexto de lo que vamos a estar hablando con ustedes, vamos a ir a Lucas capítulo 7. Si ustedes me acompañan, posiblemente esto también lo suba en las redes para que puedan también compartirlo con alguien más también. Lucas capítulo 7, versículo del 1 en adelante voy a leer y dice así: Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él un anciano de los judíos pidiéndole que viniera a salvar a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a un amigo diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me considero digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Me voy a saltar al versículo 7 y el 10 para concluir. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Mire qué interesante historia encontramos aquí en las escrituras. Bueno, solamente para introducirme en el tema, reitero el tema, una fe que asombra. Hay pocas cosas que asombraron a Jesús en su ministerio de él, que más o menos, como ya más o menos sabemos, que por 3 años y medio duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un ministerio glorioso, con el respaldo de Dios Padre, etc. Sabemos ya la historia. Pero una de las pocas cosas que me llama la atención en la Biblia en gran manera fue que Jesús se asombró de algunas cosas. En este caso, el asombro de nuestro Señor Jesucristo, mire qué impactante. Asombrar a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que los que estamos aquí, que está mi familia aquí presente, nos gustaría de alguna manera asombrar a Jesús, al dador de la vida, al Dios hecho carne. Y una de las cosas que asombró Jesús fue la fe que tenían algunos. Me llama muy de gran manera la atención de que este centurión ni siquiera era un judío. Algunos dicen que quizás era un prosélito, pero no se sabe exactamente. Pero realmente era alguien que amaba a los judíos, porque en el relato histórico les dicen que es bueno que le hagan caso hablando a nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos, porque Él les había construido una sinagoga. Entonces los judíos lo respetaban, aunque no era del pueblo de Israel, era un centurión. Y ustedes saben la historia, que siempre de alguna manera había un rechazo hacia el pueblo, o más bien a los romanos, porque eran los que habían conquistado a Israel y estaban sumisos bajo el imperio romano.
Pero en este caso me llama mucho la atención que lo respetaban al centurión, pero por algunas, de alguna forma, por situaciones que él había hecho. Y lo que había hecho, pues en este caso, edificar una sinagoga al pueblo de Israel. Para ellos era muy importante lo que había hecho. Bueno, y como estamos hablando de una fe que asombra, quiero leer más o menos para introducirme hablando de la fe. Voy a leer algunos aspectos de la fe y me voy al relato que ya hemos leído para ver cómo Jesús se asombró de esa fe ante esa situación del centurión, o como él le creyó. Una fe es un concepto multifacético que varía según el contexto. A continuación se presentan definiciones de la fe de diferentes perspectivas. Por ejemplo, el diccionario de la Lengua Real Academia Española dice así, hablando de la definición de la fe: un conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, confianza, miren importante, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Ese es el diccionario de la Real Academia. Pero queremos ver también otro concepto más bíblico. Y usted sabe ya en Hebreos 11.1 que dice así. Hebreos 11.1 acerca de la fe dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición resalta la confianza en lo que no es visible o tangible, confiando en las promesas de Dios. Algo que no se ve o que no es tangible, se confía y pues se cree. Y definitivamente tiene que ver con una fe viva. Otra definición más filosófica, solamente para entrar un poquito más en detalle de la fe. Desde una perspectiva filosófica, la fe puede entenderse como una creencia o confianza en algo sin necesidad de evidencia empírica. Es la aceptación de una proposición o doctrina sin requerir pruebas físicas o científicas. Bueno, estas definiciones reflejan la riqueza y la diversidad del concepto de la fe en diferentes ámbitos del conocimiento y de la experiencia humana. Okay. Para no tomar mucho tiempo en la introducción, porque queremos ver de la fe que asombra, ya vimos algunas definiciones de la fe. Entremos a la historia de este centurión. La historia del centurión de Capernaum nos presenta un ejemplo extraordinario de la fe. Este hombre, aunque era un gentil y un oficial romano, reconoció la autoridad de Jesús de una manera que incluso los israelitas no la habían hecho. Su fe asombró a Jesús, algo que pocas veces se mencionan en los evangelios. Eso es lo que comenzábamos al inicio de este tema. Es que si hay algo que me llama la atención en este tema, es que Jesús se asombró de esa fe. Asombrar a Jesús es algo extraordinario, y si hay algo que a Dios le asombra, en este caso específicamente a Jesús, que si hay algo que le maravilla, que le asombra, es la fe que pueda tener alguien o la confianza que pueda tener alguien en lo que está escrito en su palabra, o en lo que Él nos ha dicho, o lo que Él ha oído que Él puede hacer. Y eso es algo muy importante. Otro punto muy importante, que era un centurión romano, no era un judío. Primeramente Jesús dijo que a los suyos había venido y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero en el principio su ministerio estaba dirigido 100% a su pueblo, a los judíos. Pero qué interesante que este centurión, que no era al pueblo de Israel, que el mensaje no era directamente para él al principio, aunque ya después sabemos que se extendió para no solamente para los judíos, sino se extendió para toda la humanidad, evangelio, que le llamamos el evangelio de las buenas nuevas de la salvación, se extendió después, ya lo sabemos eso, para
todos los hombres, pero en el contexto de lo que estamos viendo y en el contexto histórico, ustedes ya saben que se estaba dirigiendo solamente para el pueblo judío. Bueno, pero interesante que este centurión le creía al Señor y Jesús se maravilló. Lo interesante es, y reitero, que no fue ni siquiera alguno de sus discípulos que habían caminado con él, que ya habían visto algunos milagros. Jesús no se asombró ni siquiera de la fe de sus discípulos, sino se asombró de la fe de este hombre. Y veamos el relato, que ya lo hemos leído, pero vamos a ver en una secuencia. Vamos a ver 3 puntos. Los 3 puntos que quiero ver con ustedes. El primer punto es una fe que se preocupa por lo demás. Esto es muy interesante porque la fe es una fe, como lo dice Santiago, o lo expresamos y lo entendemos como algunos lo expresan, una fe viva, porque Santiago dice que así también la fe por sí misma no tiene obras, está muerta. Entonces, si una fe no obra o no tiene obras, se le puede decir, y Santiago dice que es una fe muerta. Pero una fe viva es una fe que va a tener obras. Y aquí ya empezamos a ver algunas cosas muy interesantes en este centurión, que no solamente le creía a Jesús, conocía la autoridad de Jesús, conocía que Jesús podía salvar a su siervo, sino que tenía esa gran confianza de que Jesús lo podía hacer y no era del pueblo de Israel. Interesante eso. Pero mire, la fe tiene algunas cosas peculiares, porque no nomás decir, yo creo en Jesús o yo creo en Dios, sino también se tiene que demostrar. Y ahí vemos algún punto muy importante. Una fe que se preocupa de los demás. ¿Por qué? Porque el centurión, ya vemos la historia, la leímos, que él estaba preocupado por su siervo. Es interesante ese punto, primer punto, porque ya vimos la definición de la fe, lo que es la fe. Vimos que la fe tiene que ser una fe viva y que uno de los puntos de la fe que se interesa por los demás. ¿Por qué lo decimos? Por el relato que leímos en las Escrituras, que dice que él estaba preocupado por su siervo. Muy interesante eso, porque no dice un familiar, no dice su esposa, un hermano, sino dice que un siervo, un centurión. Por lo general, ellos eran de una buena élite, posiblemente económicamente eran estables, pero lo interesante es esto, que a su siervo le tenía cariño, lo amaba, y ahí empezamos a ver una peculiaridad en la fe que tenía este hombre. Entonces, primer punto, una fe que se preocupa por lo demás. Eso lo podemos ver ahí en Lucas, en el relato que leímos del 7, del versículo 1 al 3, porque él estaba preocupado. El centurión dice, a pesar de su posición social y militar, muestra compasión y humildad al preocuparse por su siervo enfermo. A diferencia de la cultura de su tiempo, que veían a los siervos como desechables, interesante eso, este hombre valoraba la vida de su siervo y buscaba su bienestar. Muy interesante eso. Entonces ya vamos viendo cositas de la fe y cómo Jesús se agradó de esa fe. Porque una fe, reitero, no solamente es una creencia de algo, sino que también la fe se va a evidenciar con algunas obras externas. Ok, dice así, bueno, la fe genuina, se manifiesta en el amor y la preocupación de los demás. Ese es el primer punto que vimos, que una fe que se preocupa por los demás. Entonces, ya aplicándolo, la fe genuina se manifiesta en el amor y la preocupación por los demás. Aquí hay algunas preguntas. Podría ser alguna pregunta para que nosotros empecemos a reflexionar en estos puntos, porque no solamente es adquirir más conocimiento de lo que ya quizás sabemos, quizás este tema ya lo sabemos, pero ahí hay que hacernos algunas preguntas. Si nosotros estamos manifestando esa fe y estamos hablando de la fe de un centurión, ¿cuánto no más tendríamos que manifestar nosotros como cristianos una fe que pueda agradar
a Jesús o que pueda, y lo más tremendo, que lo pueda sorprender. Sería muy interesante preguntarnos esta pregunta. Y esta pregunta también es bueno hacerla. ¿Nos preocupamos por los demás? O repito la pregunta más exactamente. ¿Nos preocupamos por las necesidades de quienes nos rodean? En este caso, a los que amamos. Es bueno preocuparnos, incluso hasta orar por las personas. Y no solamente orar, sino tener fe que Dios pueda hacer esa obra. ¿Ok? Bueno, la fe no es algo solamente vertical entre Dios y ti. Eso es muy importante. Lo vuelvo a repetir. La fe no solamente es algo vertical entre Dios y nosotros, sino que también es horizontal. También tiene que reflejar la preocupación por los demás y el amor por los demás. Ok, vamos al segundo punto. El primer punto fue una fe que se preocupa por los demás. El siguiente punto sería una fe que reconoce la autoridad de Jesús. Y eso lo podemos ver en lo que leímos ahí de Lucas capítulo 7, del versículo 4 al 7. El centurión, en este punto vamos a ver una fe que reconoce la autoridad de Jesús. Entonces, no solamente la fe es que se preocupa por los demás, pero esa fe que agrada a Jesús y que asombra a Jesús es una fe que reconoce autoridad. El centurión, entendiendo que Jesús tenía el poder y la autoridad para sanar, incluso a distancia, envía a los ancianos judíos y luego a sus amigos, reconociendo que no es digno de acercarse porque él era un gentil, personalmente a Jesús. Esta actitud de humildad resalta una comprensión profunda de quién es Jesús. Mire, él entendía la autoridad de Jesús, y él, como un centurión que también tenía cierta autoridad, por lo general, un centurión estaba a cargo de 80 soldados o de 100 soldados, generalmente 80. Entonces era un hombre con autoridad. Él entendía la autoridad, y eso también le sorprendió a Jesús. Entonces la fe no solamente se preocupa por los demás, pero también entiende la autoridad que tenía Jesús, porque él también era un hombre de autoridad. Pero él reconocía la autoridad espiritual que podía tener nuestro Señor Jesucristo. Incluso él dijo que ni siquiera entrar a su casa o fuera a su casa, solamente que bastara su palabra y que dijera la declaración de sanidad para su siervo, y eso era suficiente. Mire qué tremenda fe tenía este centurión. Ok. Podríamos hacernos una pregunta. ¿Reconocemos el poder de Jesús sobre nuestra vida, nuestras circunstancias y sobre nuestras necesidades? Y vuelvo a repetir, si un centurión que ni siquiera el pueblo de Israel tenía tal fe que agradó a Jesús, ¿cuánto no tendríamos que tener nosotros, que ya somos cristianos, una fe y creerle a Dios, y en este caso a Jesús, que Él puede hacer un milagro en nuestras vidas, y no solamente para nosotros, sino para los demás? Voy ya finalizando. Tercer punto, y vamos a la conclusión. Una fe que asombra a Jesús. Del versículo 8 al 10, ahí en la parte que leímos, Jesús se asombra por la fe del centurión, diciendo que ni siquiera en Israel, mire, esto lo dijo Jesús, que ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande. Y hacemos esta pregunta para ir ya finalizando. ¿Vivimos una fe que asombra a Dios y a los demás? La fe no solamente se basa en lo que vemos, sino lo que creemos acerca de Jesús y su palabra y lo que puede hacer. Dijo Jesús en el versículo 9, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Para concluir, ya vemos que la fe es una fe que se preocupa por la demás, es una fe que demanda o que reconoce autoridad, y también una fe que asombra a Jesús. ¿Ok? Conclusión. La historia del centurión nos enseña 3 lecciones sobre la fe. La fe genuina se preocupa por los demás. La fe verdadera reconoce la autoridad de Jesús. Y la fe confiada y humilde
asombra a nuestro Señor Jesucristo. Hoy Jesús busca corazones que confían plenamente en Él, como el centurión. Y la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a creer en su autoridad y depender de su palabra? Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros. Ya vimos la fe que asombra a nuestro Señor Jesucristo. Una fe que se preocupa por lo demás, que reconoce autoridad, pero tal fe que puede asombrar a nuestro Señor Jesucristo. Hacemos una oración final y concluimos este tema de una fe que asombra a nuestro Señor Jesús. Padre, amén. Te damos gracias, papito lindo, por esta oportunidad de que tú nos permites de poder compartir tu palabra, Señor, en este caso aquí con mi familia, Señor. Pero, Señor, esto que hemos expresado, que hemos platicado, gracias, papito lindo, porque nos haces esa pregunta, o la misma escritura nos puede hacer esta pregunta. Podemos preguntarnos a nosotros, ¿te asombramos con la fe como el centurión? Él no siendo del pueblo judío, ¿cómo te asombró? La pregunta sería, nosotros que somos cristianos, que tenemos la palabra, que tenemos el canon cerrado, que tenemos a ministros, a predicadores que nos predican tu palabra y que se nos ha enseñado. ¿Tenemos esa fe también que te agrada y que te asombra? Tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ayúdanos, Señor amado, a poder expresar esa fe, y no solamente una fe, Señor amado, sino una fe que pueda agradarte y que pueda accionar y que pueda reflejarse amando a otras personas, reconociendo a tu autoridad, pero también que podamos asombrarte a ti, Señor, creyendo 100% de que tú puedes hacer un milagro en nuestras necesidades, pero también en las necesidades de los demás. Bendiciones.